Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Amigos de Esta es mi tierra, bienvenidos. Vea, hoy la persona que tengo aquí es uno de los músicos más importantes que ha tenido Antioquia en toda su historia. Se trata de Antonio Mambo González. Es un hombre que es músico de tradición, de escuela. Hizo parte de una banda de guerra por allá en su pueblo, en Abejorral. Pero es el papá de unos músicos muy famosos, Carlos Arturo, el señor del bolero, y Fernando González también tomó el nombre del seudónimo del el Mambo González. Él es el famoso Mambo. Los hijos salieron, las hijas también cantan, todos en su casa han sido artistas por él. Don Antonio, bienvenido a Esta es mi tierra. Háblenos de su trayectoria como artista. Es un hombre que tiene 96 años, ¿no? 96 cumplidos. 96 años cumplidos, va para los 97, está muy lúcido y toda su vida la dedicó al arte. Ha trabajado con Pedro Vargas, con muchos músicos famosos. Háblenos de esa trayectoria. Sí, ahora lo mostramos. Y además es escultor y dibujante. Es un artista integral y de los más grandes que ha tenido Antioquia. Háblenos de esa carrera. Sí, ahora mostramos esas esculturas. Usted trabajó como músico, ¿cuántos años tiene? Como músico. Como músico. Sí. Desde los 8 años. Desde los 8 años y tiene 96, o sea, 96. Pues mejor dicho, estaba Gardel chiquito. Háblenos entonces de esa trayectoria musical, cómo empezó y con qué artistas famosos ha trabajado. Pues a ver, aquí empecé a conocer artistas, porque en Abejorral allá no ni riesgo. Aquí empecé a conocer artistas porque empecé a trabajar en un grupo donde se recorría mucho mundo. Sí. Por ejemplo, el conjunto Tejicóndor, ¿no? Tenía unas danzas famosísimas. Sí, Tejicóndor, claro. ¿Usted trabajó con el conjunto Tejicóndor? Sí. Me cuéntelos pues. Que Tejicóndor funcionaba donde funciona Macro ahora y ese centro comercial grande. Háblenos de eso. Bueno, esa es una fábrica textil que empezó y entonces yo entré allá. Pues yo empecé a trabajar textiles En Coltejer. Me salí de allá, me casé y me llamaron de Tejicóndor, que si quería reemplazar a uno que se salió de allá, un trompetista. Pero te llamaron fue como artista, no como No como obrero. Tejedor, no como obrero Sí. de las telas, pues, sino Sí, como, sí, sí. como artista. Como artista. Sí. Entonces, yo pregunté pues cuál era la idea de ellos. Y me dijeron, "Vea, no es que el conjunto pues no es para ganar plata con él, porque no podemos pagar tanta gente, eran 70 el grupo". Jue madre. Y te ofrecieron como músico nomás, ¿no tenías que trabajar en la empresa o también trabajabas en la empresa? Pues a mí no me mencionaron la empresa todavía. ¿no? Sí, bueno. En el conjunto. Que pensara pues cuánto iba a cobrar y todo. Y como allá ellos trabajaban, todo el que entraba a ese conjunto Trabajaba en la fábrica. era el sueldo de la fábrica. El sueldo de la fábrica, sí. No le pagaban por estar en el conjunto y no por lo que ganaban. Pero no había que estar en la fábrica sino el conjunto, que era lo que le gustaba. No, tenía que trabajar en la fábrica Sí. y los domingos, que eran las salidas. Claro. Bueno, entonces usted se metió como trompetista porque usted había estudiado trompeta. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos esa trayectoria. ¿Cuál fue la primera salida que tuvo con el conjunto Tejicóndor? La primera salida fue a Bogotá, Sí. cuando se iba a instalar la televisión en Colombia. Cuando la primera transmisión de televisión. El presidente era Pinilla. Pinilla y la presentación la hizo el ¿cómo se llama? El papá de Sánchez Cristo, Julio Sánchez Cristo, hizo la primera transmisión, si no estoy mal. Bueno, entonces usted estuvo allá en la inauguración de la televisora. Sí, sí. En Como Bogotá. trompetista fue En Bogotá. Sí, yo iba como trompetista del conjunto, Sí. porque en el conjunto éramos
15 músicos, 15 músicos, 15 cantantes 15 cantantes. y 30 bailarines. Ah, es que eso era muy grande y era muy famoso. Ese conjunto lo invitaban a todas partes. Es la empresa de taekwondo la que más apoyó el arte en Antioquia. Aquí ganamos muchos Premios, muchos- reconocimientos. Sí, Sí. pero ganamos muchos, ¿cómo es que se llama? Concursos. Concursos. Sí, Y ganamos uno en Manizales. sí. No nos habían dicho o qué íbamos a hacer allá, sino que iban como a hacer un ensayo a ver cómo nos oían. ¿Y cómo les iba por allá? Bueno, y entonces nos dan la razón. Bueno, aquí ustedes les fue muy bien. Los trajimos fue a hacer esta presentación Sí. porque de Estados Unidos vinieron por ustedes. Ay, hijo de madre. Aquí hay un señor, un embajador que vino exclusivamente por el conjunto Taekwondo porque tiene mucha fama en Estados Unidos. Oiga. Y ese gentío, y se los llevaron a todos para allá. A todos, a No, todos, bien. a todos. Y entonces esa fue la primera salida internacional suya. ¿Y cómo les fue allá? Ah, sí, fue muy bien, muy bien. Triunfaron. ¿Cuánto tiempo se quedaron? La primera vez estuvimos, ¿qué? Como 12 días. 12 días. Con todo pago, a todo meter que eso. Todo pago. Y vos siempre como trompetista. Bueno, llegaste a Medellín y seguiste en el conjunto. ¿Y qué hicieron? Y seguí en el conjunto. Entonces, aquí ¿Cuántos años ya- estuvo en el conjunto? Yo trabajé 12 años En Tejicondo, en Taekwondo y los 12 años como músico. en el conjunto. ¿Fuiste director de ese conjunto? No, era Carlos Vieco. Ah, Carlos Vieco, claro, el famoso maestro Carlos Sí, Vieco, sí. claro. Ah, ahí estaba era la pesada. Sí, es que con ese señor de profesor y director, con eso había. Bueno, con eso había. Y entonces, de ahí qué pasó? ¿Dónde fuiste después de los 12 años? ¿Para dónde te fuiste? Me fui no, después de eso no. Yo me quedé ahí, me quedé los 12 años. Los 12 años Bueno, en Tejicondo. salí de Taekwondo y me llamaron de la banda de la Universidad de Antioquia Ah, de la banda como trompetista. como trompetista. Bueno, sí. Entonces allá estuviste en la banda de la Universidad de Entré Antioquia. a la Universidad de Antioquia y trabajé 20 años. En la Universidad de Antioquia como profesor. No, Como músico. Como músico de la banda. Porque la banda de la Universidad de Antioquia era muy famosa también. Muy famosa. La banda sinfónica era esa. sinfónica. La sinfónica de la Universidad de Antioquia muy famosa. Sí, muy famosa. Y estuviste 20 años allá. Estuve 20 años. Vos llegaste allá, después pasaste al Hotel Lutibara, tuviste una orquesta muy famosa. Pero por- durante ese tiempo tenía muchos cargos encima porque yo tenía que estar en la banda No. a las 8 de la mañana. Sí. Ensayábamos allá el concierto del próximo domingo, de domingo en domingo. Porque allá hacían concierto cada domingo. Cada domingo en el Parque de Bolívar. En el Parque Bolívar, Sí. era la banda de planta del Parque Bolívar que Sí. funcionó por muchísimos años. Muchos años. Bueno, sí, Allá se ensayaba de 8 a 10. de la mañana todos los días. Todos los días. Bueno, entonces como salía a las 10 de la mañana, salía y me llamaban a la casa que si tenía que hacer algo al mediodía, que habían tantas grabaciones para hacer en Sonoluz. Eso está muy interesante, ya volvemos. El pronóstico del tiempo del Valle de Aburrá siempre contigo. Consulta la temperatura y el estado del tiempo día y noche en nuestro geoportal ciudadano geoportal.ciata.gov.co. Área metropolitana del Valle de Aburrá. 70 años juntos, EPM, trabajando por el bienestar de las comunidades y el desarrollo de los territorios. 70 años juntos, EPM. 105 años, Fábrica de Licores de Antioquia. El pronóstico del tiempo del Valle de Aburrá siempre contigo.
Consulta la temperatura y el estado del tiempo día y noche en nuestro geoportal ciudadano geoportal.ciata.gov.co. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 70 años juntos, EPM, trabajando por el bienestar de las comunidades y el desarrollo de los territorios. 70 años juntos, EPM. Regresamos con don Antonio. Don Antonio Mambo González. Entonces, es 20 años en la universidad, ensayaban hasta las 10 de la mañana y te llamaban, usted tiene tiempo, y empezaste a llamarte de Sonoluz para acompañar grandes orquestas, grandes músicos. Háblenos de ese paso por Sonoluz. Bueno, Sonoluz, Oneida, Victoria, Victoria, Discos Victoria, Fuentes, las disqueras que había habían, 4 disqueras famosas. que eran muy famosas, sí. Me falta una que Falta no- una no que me ahora acuerdo nos el nombre. acordamos. Bueno, entonces te llamaban a acompañar diariamente Diario. porque grababan mucho en esa Sí. época. Sí. Y no había casi músicos que No había músicos que supieran manejar, pudieran acompañar, manejar las cosas. que leyeran partitura, porque usted aprendió a partitura cuando estuvo en Abejorral. Pero se necesitaba más que el músico que fuera a grabar, fuera como creador improvisador. Que improvisara Que su pudiera instrumento, improvisar, en su sí. instrumento, bueno. Lo que tocaba en el instrumento, que pudiera tocar improvisadamente, porque le van a hablar de tal canción y de tal Sí, cosa. sí, pues. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí, de la banda de la universidad. Sí. Yo salí de la universidad y me pararon en los pamperos. De ahí de la universidad fuiste a los Pamperos, A los Pamperos. como acompañante de don Acompañante. Gildardo, Pero- era que se llamaba el de los Pamperos. ¿Cómo? Gildardo era el de los Pamperos. Don Gildardo. Gildardo. ¿No se llamaba cómo se llamaba el de los Pamperos? Bernardo. Ah, Bernardo, yo dije Gildardo. Bueno, entonces estabas en la banda de la Universidad de Antioquia, Sinfónica, para hacer conciertos los domingos. Sí. Pasaste a estas disqueras que nos falta por recordarnos de una que ya nos acordaremos, a acompañar música y a improvisar en tu instrumento. Sí. De ahí te llamaron, te fuiste para los Pamperos. ¿Cómo fue el paso tuyo por los Pamperos? Pues que yo ya estaba cansado de que salía de aquí, entraba allí, Mucho trabajo. Mucho voleo, parece mentira, porque no habían tantos músicos como hoy. Y como vos manejabas las partituras y todo eso, Sí, bueno, yo y entonces, manejaba todo eso, y entonces, ¿qué porque haces? yo estudié también. Claro. Estudié Solfeo. Un profesor me cogió mucho cariño y me dijo, "Vea, yo he pensado una cosa, Antonio, le voy a ser franco, usted me cae muy bien y le voy a enseñar gratis, a mí no me tiene que pagar, no me pague, porque él me iba a cobrar como 50 pesos por clase, porque ese señor era el primer trompetista en Colombia. Sí. Era ¿Cómo se llamaba? un costeño, se llamaba Juancho Vargas. no, fue compañero de Juancho Vargas mucho tiempo también. Bueno, ahora nos acordamos del nombre, es que la edad y acordarse uno de toda una trayectoria de 90 años, porque él empezó desde los 8 años, es muy difícil. Bueno, pasaste entonces a los Pamperos. ¿Qué hacías en los Pamperos? Pasé a los Pamperos, empecé a tocar trompeta, Sí. no, a tocar con ellos, por lo que yo fui muy fácil para improvisar, Sí, es decir, inventar lo que voy a tocar. claro, claro. Entonces, como Bernardo componía diario, ese Era muy prolífico cuando también. murió dejó más de 7.000 Letras. obras grabadas. No, 7.000, ¿no? Sí. ¿Y vos en cuántas participaste? En En miles. todo, yo grabé 40 años con él. Ah, no, o sea que casi que toda la música de los Pamperos ahí estás vos. Casi que estoy yo. Y entonces, Es que él es uno de los mejores artistas que ha tenido Antioquia en música.
es un maestro tremendo, ya vieron los frutos, Carlos Arturo y Mambo, Fernando. Bueno, siga pues, ¿hasta cuándo estuvo en los paperos? Hasta que cumplí los 80 años. Los 80 años, o sea, te retiraste hace 16 años, más. Pues yo no sé cuántos irán de los 80 años. Bueno, a 96, y en los paperos estuviste 40 años. 40 años, pero yo grababa desde mucho antes de... Sí, Es decir, trabajando con la universidad, porque Grababa. yo salía de la universidad a grabar. a grabar allá a Sonoluz, a Fuentes sí. y ¿cómo es que llamaba esa? Otra muy famosa, vea qué memoria. Bueno, entonces trabajaste 40 años con los paperos, pero yo veo que vos tenés un recorrido donde estuviste trabajando con Pedro Vargas. Sí, Trabajaste sí, con sí. muchos artistas famosos. Háblenos de ese recorrido Bueno. con artistas famosos. Con artistas famosos. Libertad Lamarque. Cuando Sí. vino aquí al Teatro Junín Sí, y todo. sí. La acompañaste aquí La acompañamos en el Nutibara. que en el trabajaba Nutibara, con porque nosotros. vos cuánto tiempo estuviste en el Nutibara, porque él fue artista de planta del Nutibara muchos años también. ¿Cuántos años? Allá estuvimos, ¿qué? Como 11 años también. Y allá estuvieron Fernando y Carlos Arturo, el señor del Bolero y Mambo, pero el Mambo es él. ¿Quién te puso Mambo, si te acordás? Otro músico. Otro músico, bueno, Yo me porque digo, te gustaba mucho el Mambo, estaba muy de moda el No, Mambo. es que yo molestaba mucho porque yo decía, yo como trompetista tengo que tocar igual a los trompetistas de Pérez Prado. De Pérez Prado, que era muy famoso, el del Mambo. Eso es. Y entonces esos trompetistas tenían un estilo para... Eran únicos, Sí. eran únicos. Y entonces esa gente improvisaba hermoso. Sí. Todo lo que tocaban era casi improvisado. Y entonces yo digo, yo tengo que llegar allá pues. Y hice muchos pedazos pues, por lo menos rebuscándome. Pero todos los artistas que llegaban famosos aquí, vos tuviste oportunidad de presentarte de pronto en el Teatro Junín, En el Teatro Junín. porque allá llegaron muchos artistas mexicanos. Sí. Allá llegaron Pedro Vargas, allá llegó, yo no recuerdo, los Aguilares, algunos. Bueno, llegó mucho artista. Libertad Lamarque la acompañaste en el Nutibara. Era buena persona la Libertad, era muy buena artista. Queridísima. Queridísimo. Esta señora que también fue cantante con un éxito como el de De Libertad Lamarque. y de la Toña la Negra. Y María Luisa Landín. Esa, con María Luisa Landín, claro. También acompañaste a María Luisa Sí, Landín. con María O sea, es que vos has participado, es que don Antonio también le veo yo que tiene la medalla al mérito cívico empresarial Jorge Robledo de la Asamblea de Antioquia, que esa se la dan a personajes muy influyentes, muy importantes en el arte. ¿Te acordás cuando te dieron esa medalla? Ese reconocimiento. Es que usted ayer... O es que aquí tiene usted reconocimientos Tengo para dar y varios convidar. reconocimientos. Pues que cómo se te ocurre que no tiene reconocimientos un hombre que lleva 90 años, ¿qué? 92 años en el arte, pero bueno. Y bueno, acompañaste a Pedro Vargas. ¿A dónde acompañaste a Pedro Vargas? Lo acompañé en el Nutibara. En el Nutibara también. También es el famoso por muy agradecido. Pero el éxito que tuve con eso, con Pedro Vargas, Sí, fue que él me admiró mucho. sí. Me admiró mucho y porque él repartió los arreglos. Eso, y vos no Ok. necesitaste ni ensayar mucho porque improvisabas. Sí, pero espera y verá. Sí. Resultó que repartió el repertorio, pero ellos son como 28 músicos en la orquesta de él. Eso, sí, él venía con todo su combo. En México. Ah, no, pero él venía aquí solo. Sí, solo. Claro, porque sale muy costoso traer Sí. todos esos músicos. Sí. Entonces aquí vengan muchachos, yo me sé estas canciones, vamos a ver cómo salimos adelante del concierto. Entonces repartió el repertorio. Las partituras. Y esa cantidad de papeles, y le dije yo, pero ¿usted qué piensa? Nosotros somos 8 músicos aquí en el Nutibara. Sí. Aquí en el Nutibara somos 8 músicos. Y usted reparte... Vos dirigías los del Nutibara. No, Ah, Guillermo González. Guillermo González, ¿es familiar tuyo? No, director de la orquesta... De la ¿cómo el Lido? No. No, De, la orquesta, qué hombre...
Bueno, ahora Italian Jazz. que fue muy famosa. Muy Allá famosa. estuvo Mario Erazo, cantó y todo. Sí, Mario. Mario Erazo cantaba en la Italian Jazz. Ay, María. Muy amigo de Mario Erazo también. María. Bueno, es que don Antonio pues conoce a todos los músicos lo conocen a él, un hombre con la trayectoria. Yo creo que aquí ya no hay nadie que tenga la trayectoria por los años, pero por lo bueno. El hombre fue pieza fundamental cuando Medellín era muy pachanguero, iban mucho al Nutibara. Bueno, ¿a qué otros artistas que te acordés? Porque vos lo acompañaste a todos. Y Pedro Vargas te admiraba porque vos le organizaste los 8 músicos. Venga, estos muchachos, háganle que él se sabe estas canciones y nosotros las vamos a acompañar así. Sí, así yo hice eso con Pedro Vargas, porque cuando le dije ¿qué vamos a hacer nosotros con este señor? Y ya era muy famoso. Con tanto papel, con tanta partitura. Y nosotros somos apenas 8 músicos. Entonces dijo, y él tenía como para que lo acompañaran 20 o 30. Sí. Entonces vos reduciste la... Entonces yo le dije, eso no le va a sonar así. ¿Y quién va a reemplazar todo ese resto de músicos que faltan? Y entonces me dijo, entonces yo no canto. Entonces yo puedo suspender esto y decirles a ellos que paguen una orquesta grande. Sí. De ir al hotel. Claro, al que me contrató, que yo canto es con mis 20 músicos o 30. Y entonces dijo, hombre, para ponernos a ensayar con 20 o 30 músicos. Ensayemos con estos 8. Es muy horrible. Yo sé que no salimos con nada. Y le dije, yo sí le garantizo que si nosotros, tocando de memoria, improvisando, le acompañamos mejor que trae entonces a conformar eso y a organizarlo muy duro. Entonces le dijiste, ensayemos a ver cómo nos sale. Ensayemos, probemos a ver. Y resulta que yo fui muy amante a la música de... ¿La conocías al dedillo? Ave María. Entonces todas se las sabía. Y los otros músicos también conocían pues la música. Entonces, ¿cómo fue ese primer ensayo? El primer ensayo allá mismo en el hotel. No, por eso, pero bueno, muchachos, venga que aquí está el gran Pedro Vargas, vamos a ver, don Pedro, con qué salimos. Y sí. Sí, es que eso fue conversado con él mismo allá mismo. Bueno, ¿y cómo quedó? Admirado el tipo. Él no creía mucho, porque yo le dije, vea, yo soy amante de la música suya y le puedo asegurar que le acompañamos el show de oído, recordando nada más. Pero él no creía, y entonces como quedó descrestado cuando sacaron Y entonces dijo, según el ensayo, me convencen. Hágale a ver. Y ensayamos. Y yo era el que improvisaba todo eso. Lo de la trompeta, todo. Lo de la parte de la trompeta, allá éramos 3 trompetistas. Sí. Pero vos eras el trompetista mayor. Sí, el que llevaba el compás adelante. Sí. Y entonces todos volteaban cuando yo volteaba. Sí. Entonces Pedro se quedaba mirando. Ay, mira. Hombre, esto está muy amañador. Espera para que me sigan contando. Ya volvemos. 70 años juntos, EPM, trabajando por el bienestar de las comunidades y el desarrollo de los territorios. 70 años juntos, EPM. En Medellín creemos en el poder de la gente. Votando por el presupuesto participativo, decides cómo invertir los recursos de tu comuna o corregimiento para generar más beneficios para todos. Vota en medellin.gov.co del 30 de agosto al 6 de septiembre o de forma presencial el domingo 7 de septiembre en tu puesto de votación. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. 105 años, Fábrica de Licores de Antioquia. El pronóstico del tiempo del Valle de Aburrá siempre contigo. Consulta la temperatura y el estado del tiempo día y noche en nuestro geoportal ciudadano geoportal.ciata.gov.co. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Bueno, nos estamos acordando, don Antonio, usted cantó acompañó a María Luisa Landín,
a Giacomo Monti, a Toña la Negra. a Toña la Negra, imagínese, una cantante de esas como fue de famosa, también vino al Nutibara. Sí, vino a Nutibara. Y de este que estábamos, ¿cómo se llamaba este del que íbamos a hablar? Toña la Negra, María Luisa Landín, Pedro Vargas, en la memoria mía, yo hablando de la memoria suya, Hugo del Carril, que es un cantante, Hugo del Carril, que es un cantante que fue muy famoso. Él estuvo allá en el Nutibara. Hugo del Carril cantó mucho, venía mucho aquí a Medellín, tenía muy buen cartel aquí en Medellín. Pero perdónenme, el tango lo acompaña con trompeta. No, es que nosotros nos inventábamos el ritmo, la forma de acompañarlo. O sea, me maravilla eso, que usted sea capaz de acompañar tango, porque... Es que, vea, le voy a contar. La orquesta, cuando es una orquesta de la categoría que nosotros teníamos allá en... ¿Cómo se llamaba la orquesta? En el Nutibara, la Italian Jazz. No, la Italian Jazz no. No. Ya había salido de ahí. Sí. El director era Guillermo González. Sí. Y... Bueno, ¿cómo hacían pues para acompañar? Usted dice que una orquesta muy versátil, acompañar tango, usted que toca trompeta, ¿cómo hacía para tocar usted ese tipo de música sabiendo que lo quiero pues, que acompañe el mambo y que todo eso, pero dije, ¿cómo se hace para acompañar un tango con trompeta? No, no casi no se acostumbra a eso. Por eso, pero usted en cierta forma era un innovador, se le metía a todo. Yo me le metía a todo, pero estos otros traían su repertorio como era orquestas pequeñas, sí. Orquestas más pequeñas, entonces 8 o 10 músicos, sí. Entonces sí podíamos acompañar. Aquí sí los podían acompañar, claro. Con partitura. Pero vos acompañaste a artistas muy famosos. En el Nutibara me dijiste que estuviste 12 años. Sí. Allá... No, en el Nutibara no estuve todo eso. No. Pero sí fue como 6 años. Allá entraron tus hijos, entró Mambo y entró Carlos Arturo, estuvieron también mucho tiempo allá, estando vos en la misma, de planta allá en el Nutibara. Es que nosotros teníamos primero otra orquesta antes de formar esta otra. Sí, esa la formaron para el hotel. Para el hotel, sí. Sí, pero vos tenías tu propia orquesta que trabajaba en otro tipo de eventos. Sí, yo empecé aquí en Medellín a dirigir orquesta con una orquestica pequeña que llamaba Los Chiviricos. Los Chiviricos. Sí. Y vos eras el director y el arreglista y todo eso. ¿Y eran cuántos los Chiviricos? Éramos como 8 o 10. ¿Grabaron música en acetato que llamaban, sí? ¿Discos? No, los Chiviricos no grababan. ¿Y a dónde se presentaban los Chiviricos? En todas partes, porque era una orquesta... Muy versátil, muy fácil de mover. Muy versátil y sí, y tocábamos, era lo del día, o sea, lo que estaba de moda. Venga, para este baile en mi casa, para esos 15, para todo iban. Nos ocupaban era por eso, porque nos conocíamos el repertorio que la gente... De todo mundo, claro. Que la gente quería. Claro. Don Antonio, entonces, los Chiviricos, ¿cuánto tiempo funcionaron? Los Chiviricos, esa orquesta duró por ahí de unos 12 años. 12 años. ¿Los Chiviricos fueron antes de lo del Nutibara o para la Pala? Antes. Antes del Nutibara. Sí. Bueno, de los músicos que lo acompañaron a usted en la orquesta del Nutibara, ¿quién se acuerda? Iván Uribe. Sí, ¿qué tocaba él? Piano. Estuvo Juancho Vargas. Piano también. Piano también. Estuvo... ¿Quién más fue, hombre? Hombre, aquí había una época de farándula, de que los músicos tenían mucho trabajo, porque en Nutibara hay muchas más, el Tambo de Aná, había pues muchos sitios donde trabajar, eso se acabó. ¿Por qué usted cree que se acabó toda esa vida nocturna de Medellín? Que no volvieron a tener trabajo los músicos, salvo pues artistas como sus hijos tan famosos, pero que ya los llaman para eventos mucho más especiales de tablao, sí. Pero que ellos trabajaron en el Nutibara mucho tiempo con usted. ¿Cómo fue esa trayectoria de ellos allá? ¿Cómo empezaron allá con usted? No, ellos los contrataban
cada 8 días llevaban A un artista un distinto. artista distinto. Entonces traían siempre de México, De México venía mucha gente aquí. venía mucha gente de la Argentina, de México, de Venezuela. Aquí vino Leo Marini, Ay, muchas María. veces, sí, se amañó mucho aquí Leo. Y Rodolfo, Ledesma, Roberto Ledesma. Roberto Lema también lo También, acompañamos. también lo acompañaron aquí en el Nutibara. Sí, sí. Era que el Hotel Nutibara, lastimosamente, pues ya no volvieron a tener ese tipo. Será que ya no va la gente, ya no es negocio. Pero allá noche a noche, sobre todo los fines de semana, había show permanente. Así que Claro. venían muchos turistas y todo. El hotel muy bonito, muy bueno. Hospedaban los artistas allá, le daban una suite y ahí bajaba, Es que cantaba y se iba a el dormir. artista que venía al Nutibara era mundial. Era mundial, Porque era aquí el Nutibara traía lo mejor que lo había mejor que había. en la época. Y los mejores que habían en esa época conocidos nosotros eran los mexicanos y los argentinos, que ayudaba mucho el cine. Entonces aquí la gente quería, porque la gente aquí se daba gusto con ese tipo. Vos tuviste oportunidad de acompañar a todos los mejores artistas del cine mexicano, de la canción mexicana. Pues es que vea, ahí están ya Todo los- en ese mosaico, ya lo vamos a mostrar. Sí. En ese mosaico están todos los artistas que... Vos grabaste cuántos discos con este muchacho de los Pamperos, me decís que grabó más de 4.000 discos. O muchos más. Y Él grabó 7.000 obras, era muy prolífico. cuando murió. O sea que vos tenés una... A ver, ¿y cómo sacaste vos tiempo también para ser dibujante, pintor y escultor? Contame de eso. De eso, no, a mí me dio por Un día cogiste un lápiz, yo voy a dibujar, ok. y Y haces unas obras muy bonitas. me ha gustado el dibujo toda la vida. Ay, sí. Entonces, Pero nadie te enseñó, Yo no fuiste que de no, escuela. no tuve un maestro especial para eso. Veías y bueno, Y yo tengo mucho agradecimiento con Dios que me dio tanto talento para para esas cosas cosas. tan difíciles. Porque las esculturas que veo allí son muy bonitas. ¿Quién te enseñó eso de la Nadie, escultura? nadie. Nadie también fue. Vea, el maestro Vieco. Vieco, que es el que está allá Sí, sí, en medio en la mitad de, en la mitad de Beethoven y el otro, ¿quién es? Bueno, ahora vemos a quién. El otro es Beethoven, No, el uno es Beethoven y el otro es, Carlos Vieco. Carlos Vieco, pero el otro que era allá al lado, El tercero es el Mundo Arias. el Mundo Arias. Vos trabajaste mucho con el Mundo también, Ave María. porque el Mundo también fue como papá de mucho músico aquí. El Mundo Arias, sí, Ave María. Yo estudié mucho con él. Él también fue de planta del... A él le gustaba mucho enseñarme. Porque Sí, he tenido ¿cómo le digo? El orgullo de gustarle a todos los músicos buenos. y estar con los mejores. Y mire, pero hay una cosa que es muy cierta, hombre, que el que sabe no teme enseñar y no es egoísta. Somos más egoístas los que no sabemos de nada, guardamos más recelo. En cambio, el que sabe quiere replicar su arte, como en el caso suyo, que es tan bueno, tan reconocido, y lastimosamente pues los años, ya el hombre está retirado, viviendo aquí en una casa, una maravilla, estamos aquí en un solar que no se lo muestro, una maravilla, vive aquí con sus recuerdos, con sus hijas, con sus hijos, recordándose mucho de su señora, a quien no la tuvo sino a ella en toda su vida, como novia, desde muy chiquiticos, ya mostraremos una parte de eso, pero que es un hombre que mire, que ha tenido la suerte también de reconocer que el mundo, los buenos no son egoístas en eso. ¿Usted cuántos más maestros tuvo que hayan colaborado con ellos, participado, que hayan sido sus amigos así como el mundo? Pues que es el que me metió a mí en este plan El que lo tiró al agua. estoy contando, se llamaba era otro trompetista. Otro también, trompetista. El que me pulió a mí. Pero no fue el maestro de Jorral. No. No, ese fue el que te dio los primeros inicios y te Sí. mandó de la banda, bueno, ahí pusiste Sí, una sí, carrera. Bueno, entonces, ¿qué aspira usted a dejar como legado? Pues usted dejó un legado muy grande que es toda su música y tiene 2 hijos que cuando usted falte, no lo quiera Dios muy ligero, ¿no? Pero hay que faltar algún día, nos tenemos que ir.
tiene ya un legado histórico en la música colombiana. Usted es uno de los grandes. Para mí ha sido un honor enorme haber estado aquí compartiendo con el mambo. Había un mambo que era Pérez Prado, pero el mambo colombiano era Don Antonio, que Ave María, Don Antonio, el famoso mambo, el hijo le heredó el seudónimo, Luis Fernando Mambo González. Él es Antonio Mambo González, el papá de Carlos Arturo González, que han triunfado, el señor del bolero, pero que todas sus hijas son músicas. Todo es un hombre que se dedicó a enseñar música. Tuvo una trayectoria como que fue participante de la orquesta de Tejicóndor. Bueno, ya él contó todo eso. Conjunto folclórico Tejicóndor, de lo más famoso que hubo en Antioquia en la época mía. Eso, pues, eso es inolvidable. Allá se levantaron muchos bailarines, muchos cantantes, muchos músicos. Eso fue una maravilla. Para mí, para mi tierra, uno de los más grandes orgullos es haber estado aquí en la casa de Don Antonio, compartiendo un tinto, hablando con él muy informalmente, y quiera Dios que nos lo tenga por muchos más años. Don Antonio, mi Dios le pague. Pásela muy bien. Lo hago con mucho cariño, Lo felicito, le Lo hago agradezco con mucho. mucho cariño. Amigos, esta es mi tierra. Estábamos con uno de los grandes de la música antioqueña, Antonio Mambo González. Sigan con nosotros. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.